dirigentes, compañeros diputados electos, senadores electos, así como también a los diferentes líderes sociales del frente político que aquí nos acompañan. Para nosotros es muy importante no solamente decir lo que sentimos, decir qué pensamos, sino cuáles son también nuestras convicciones, nuestra lectura y nuestro caminar al lado de nuestro pueblo. Ese pueblo peruano que en el año 21, después de la pandemia, después de la inmensa crisis política, sanitaria, ese pueblo que le dio el encauzamiento democrático como voluntad popular a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Parto desde ahí porque esta expresión política, esta expresión social identitaria, política, social, tan antizuyana del Perú de todas las sangres, tuvo que resistir 14 meses de asedio del golpismo ideológico y político que impidió bajo todo concepto el libre ejercicio de la voluntad democrática constitucional. Eso significaba el respeto a la investidura del gobierno democrático de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Pero ya han confesado qué pasó, cómo complotaron, no solamente Fuerza Popular y sus aliados, sino con traidores del propio movimiento de las izquierdas. Ya dijeron, todos lo saben, había que sacarlo como sea. ¿Qué democracia ni qué democracia? Dijeron, hay que sacarlo. No puede ser que un campesino, rondero, hijo del pueblo, esté llevando adelante los destinos de nuestra patria. Y fue ilegalmente vacado, detenido sin mandato judicial. Por eso nuestro pueblo no solamente siente y está convencido que se arrebató ilegalmente un gobierno democrático constitucional, sino que además lo tienen secuestrado al presidente Pedro Castillo más de 40 meses. Esa coalición mafiosa, esa coalición se ha hecho del gobierno del país. Cambió de facto el sistema semipresidencialista para convertir en un gobierno parlamentario que se ha burlado de la voz de los pueblos, que dijo una sola cámara, no dos cámaras legislativas, que no solamente arrebató al pueblo el derecho al referéndum, la consulta nacional, sino que de ahí en adelante el gobierno parlamentario de la señora K, Fuerza Popular y sus aliados, ha copado las instituciones, desreguló aún a su capricho y ambición el sistema de justicia. Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo, pero también otros organismos ligados, compañeros periodistas, nacional e internacional, a la democracia. Tuvieron como mafia que copar el sistema institucional para librarse de sus fechorías, sus delitos y sus condenas. Solo así se entiende la razonabilidad de las leyes pro crímenes, flexibilizando lo que son organizaciones criminales, flexibilizando la prescripción y otros instrumentos para luchar contra la mafia, el crimen y el delito. En ese contexto difícil, tienen en su responsabilidad política los crímenes de Estado de más de 50 compatriotas hermanos nuestros de Juliaca, Cusco, Andahuaylas, Huamanga, Pichanaki y otras regiones de nuestra patria. Ese conjunto de lesiones a la democracia
porque no les ha importado defender la vida. Han copado. Hoy esta democracia no nos representa. Hemos tenido, bajo todo, en contra, que levantar un proyecto democrático, popular. Eso significa Juntos por el Perú, liderado por su presidente Pedro Castillo Terrones, por las y los compañeros que se encuentran acá, pero sobre todo por ese movimiento de comunidades quechuas, aymaras, amazónicos, el Perú profundo, el Perú excluido, el otro Perú, como han dicho los no contactados, al cual intentaron negar su voto. En una campaña totalmente desigual, asimétrica, medios de comunicación privados, lo han dicho los observadores, sesgadamente han jugado ya como una opción política, cuando su rol es la sana información transparente, democrática, de la libre expresión de ideas. Empresas internacionales han venido a aplastar y liquidar nuestra imagen desde el movimiento social y popular. En el Perú, desde Tumbes hasta Tacna, están los más de 1.500 distritos, el 84% de los distritos del Perú, más de 152 provincias del Perú de las 196 y 16 regiones de las 24. El 92% de los centros poblados del Perú han pintado de verde esperanza esta convicción democrática, esta victoria del pueblo que hemos logrado. En este contexto, hermanos, aún contra todo este poder, no solamente mediático, institucional, democracia, nos dice en el extranjero, aquí, con 7 compatriotas que mueren cada día por esta criminalidad y mafia política desatada, estamos nosotros en primer lugar agradeciendo a nuestro pueblo, a los más de 9 millones de compatriotas que con convencimiento democrático para recuperar la democracia, darle justicia a los mártires del sur, derogar las leyes pro crímenes y lograr la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo como una exigencia ética, una exigencia de reparación frente al golpismo peruano presente en el Parlamento y los partidos políticos, las instituciones que han resuelto invocar razones de Estado para aplastar la voluntad de nuestro pueblo. Nosotros hemos impugnado ese tipo de justicia electoral. Hemos impugnado porque no ha habido transparencia total, trazabilidad, y cambiaron las reglas del juego a días nada más de la segunda vuelta. Es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones, con su legalidad, ha avanzado, sumando y contando votos. Nosotros, en base al derecho peruano, en base a nuestras prerrogativas, hemos impugnado esa votación, esa voluntad que viene torciendo hace tiempo la voluntad democrática, la sana justicia, porque es una voluntad de subvertir, manipular, una voluntad fraudulenta en la justicia, en la democracia, en la economía, en la sociedad, que se viene imponiendo como un proyecto, además, con leyes de lesa humanidad para impunidad, y que hoy no solamente tenemos compañeros nuestros sujetos a denuncias, dice por grave perturbación. Esa persecución que pretenden hacer no nos va a hacer tener miedo. Vamos a ser capaces de organizarnos para defender, porque en una democracia con altos estándares, esa voluntad no hubiera prosperado. Haber cambiado las reglas del juego para inclinar y viciar el derecho de votación de los peruanos en el exterior, que tienen tanto derecho y respetamos tanto como los votos de nuestros compañeros compatriotas acá en el Perú. Pero cuando hay una intención siniestra de manipular esa votación, ellos son los que han causado esa nulidad, y hemos nosotros acudido en nuestro derecho democrático al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una petición y una demanda y una medida cautelar.
Nosotros estamos convencidos que en condiciones de transparencia y honestidad, el recuento de las actas le hubiera dado certeza, transparencia, confianza, porque este cuentavotos que dice que la señora Fujimori tiene mayoría de votos, nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, pero un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú. Nosotros somos conscientes de esa responsabilidad, de la responsabilidad de liderar un proyecto democratizador de la justicia, la riqueza, los derechos, para dar justicia a los mártires del sur y reparar cuanto antes, derogando estas leyes procrímenes que impunemente siguen permitiendo que compatriotas mueran, compatriotas choferes en el ámbito del transporte, los negocios, bodegueros, restaurantes, empresarios, emprendedores, negociantes. No, esta vez hemos consolidado con mayor fe, con mayor fuerza, una convicción democrática, porque no solamente organizaremos ya, sino que seremos ese proyecto democrático que está afianzado en la legitimidad del voto, en la legitimidad de la victoria popular que hoy el Perú nos ha dado, y estamos felices de ese logro. ¡Bravo, bravo! Iremos no solamente a las 16 regiones que han dicho quién tiene el respaldo en el territorio patrio. Iremos a los más de 1.500 distritos de nuestra patria, empezando por allí a las más de 150 provincias. Pero hacemos ese llamado a las fuerzas democráticas, el movimiento social. Necesitamos ser este frente patriótico, democrático y popular para afianzar la victoria del pueblo, para enseñar con la lucha constitucional, la lucha democrática, con paz social, con justicia, pero con convicciones profundas, para anteponer el derecho de nuestros pueblos a una visión mafiosa de Estado, a una visión mercantilista de los recursos naturales, y a una visión que no entiende qué es la soberanía, que le encanta estar sentado frente al imperio, que viene decidiendo cómo es el cuentavotos acá, a quién se reparten las riquezas y qué es lo que se compra y no se compra en nuestra patria. Este proyecto es la antípoda de eso. Este proyecto es oposición a eso. Nosotros queremos democracia, justicia, verdad, trabajo, empleo, chamba, negocio, pero darle educación, salud, vivienda y dignidad a nuestro pueblo. Eso es el Perú pintado de verde. Y estamos convencidos que en los próximos días mostraremos cómo se hace una hegemonía democrática, un frente parlamentario, un proyecto nacional de refundación de la patria, porque vamos a recuperar el derecho al referéndum para nuestros pueblos, para gobernar con la voluntad y la decisión de nuestros pueblos, porque nuestro horizonte será la refundación de la patria. Hoy, y quisiera terminar dándoles a todos ustedes, señores de la prensa, afectuosamente, muy respetuosamente, nuestras convicciones y acuerdos. Hace 2 días hemos estado en Juliaca, empapándonos del grito de justicia de las más de 50 familias víctimas del sur por los crímenes de Estado impune hasta la fecha. Y hemos estado hoy día compartiendo un desayuno con el primer presidente preso político secuestrado del Perú, y que la justicia electoral del Perú y que el sistema electoral del Perú, del cuentavotos, con ayuda de Estados Unidos, dice que esa justicia le corresponde liderar a esa fuerza política. Bueno,
nosotros también tenemos nuestra justicia, nuestro derecho legítimo, político, ciudadano, constitucional, a impugnar esa verdad relativa, a impugnar esa votación y mantener la inmensa alegría y esperanza que este pueblo va a ser capaz de recuperar la democracia para todos los peruanos. Vamos a ser capaces de erradicar la discriminación, esa discriminación que nos insulta, que nos cholea, esa discriminación que nos terruquea. Pero lo vamos a hacer con profundo sentido de paz, de integración, reconciliación, pero afirmación de nuestra soberanía y nuestra identidad. ¡Bravo! ¡Justicia para los hermanos del sur! ¡Justicia! 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 Quisiera acabar para invitar a algunas preguntas, refiriendo y que nuestro pueblo nos acompañe, porque saben que nuestro sentimiento se convierte en arenga y se convierte en un lema que agita nuestras convicciones y nuestros sentimientos. ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el pacto mafioso! ¡Abajo el fujimorismo! Mártires del Sur. ¡Justicia! Mártires del Sur. ¡Justicia! Presidente Pedro Castillo. ¡Libertad! Presidente Pedro Castillo. ¡Roberto Sánchez! ¡Presidente! ¡Roberto Sánchez! ¡Presidente! ¡Pedro Castillo! ¡Libertad! Estos son los sentimientos de los peruanos. Estos son las convicciones democráticas. Vamos a dar esa lucha democrática como frente patriótico, democrático y popular en el marco de la ley, la constitución, los derechos, la vida, la justicia y la esperanza. Acá estamos para construir una patria para todos. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Empezamos con el colega de RPP. A ver, por favor, compañeros, les pedimos su más sumo silencio y también acudiendo a su...